Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias en esta mañana por tu misericordia y bondades para con nosotros. Por Cristo, por la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite poder adorarte hoy, el primer día de la semana, Señor. Y ya hemos adorado tu nombre a través de nuestras oraciones. Hemos adorado tu nombre a través de nuestras canciones, a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y te pido, Dios, que nos permita adorarte en el escucha reverente de tu palabra, Dios, y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas y que nosotros, Señor, podamos obrar conforme a tu palabra, Dios. Que tu palabra inerrante y toda suficiente, Señor, nos haga ver a Cristo y Cristo pueda ser exaltado, Señor, por medio de la exposición bíblica. En el nombre de Jesús. Amén. El plan progresivo de Dios es el tema que vamos a estar viendo, el título del sermón de esta mañana. El plan progresivo de Dios. Y vamos a leer en la carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a ver específicamente el versículo 12, pero igual quiero que leamos desde el 11 y podamos ver todo el contexto hasta el versículo 16. Y dice el texto, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el texto, pero solo, como ya dije, vamos a tratar de ver el versículo y tratar de aplicar el versículo 12. Podemos decir, hermanos, que el proyecto de redención, cuando se pone en curso en base a la realización del plan divino. Un plan definido, un plan progresivo. El plan es una serie de procesos y estos progresivos que se llevaron a cabo desde, podemos verlo desde la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, todos los periodos de lo que es la raza humana se fue llevando a cabo, y aún hoy el plan central de Dios, un objetivo, un fin marcado, y este fin marcado por quien ideó el plan, que es nuestro Señor. Y Pablo ahora nos habla de este plan progresivo de Dios para su iglesia. Y nos presenta el plan progresivo para la iglesia, y el plan va en aumento, hasta que la iglesia pueda coronar. Y ese coronar es que pueda estar siempre con el Señor, que será el mayor deleite que la iglesia jamás ha podido tener. Estar y disfrutar siempre de Cristo. Un plan que se va desarrollando y se va perfeccionando, reitero, de acuerdo a lo planeado por Dios, quien es el ideólogo. Y esto es interesante, porque si Dios tiene un plan, y este plan que Dios tiene es de acuerdo a su voluntad, y usted, como creyente,
como parte de la iglesia, entonces tiene que llegar a algunas conclusiones, porque esto significa que usted es parte de este plan que Dios ha venido realizando, y todo, absolutamente todo que fue gestado por Dios, inclusive nuestra creación y nuestra escogencia en Cristo en el pasado eterno. O sea que dentro del plan glorioso de nuestro Señor estamos cada uno de nosotros. Somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de aquel que en el pasado eterno Dios lo destinó para salvarnos a nosotros. Y de todo lo que Dios determinó con la finalidad de Dios perfeccionar a todos los creyentes, o sea, al cuerpo de creyentes, lo que nosotros podíamos decir, la iglesia invisible, dos iglesias, una visible, una invisible. La iglesia visible es la iglesia que nosotros podemos ver en todo el transcurso de la historia hasta hoy. Y la iglesia invisible, aquella que está formada por los verdaderos creyentes, que son creyentes, que son los creyentes que van y que son parte de la iglesia de Cristo. La iglesia visible no necesariamente está formada por todos los creyentes, porque en la iglesia visible están todos los creyentes que se ven. El problema es que hay un refrán muy dominicano que dice que no son todos los que están, ni están todos los que son. Hay muchos que están en la iglesia y están y se ven ahí. Ahora, ¿son parte de la iglesia de Cristo? Es otro tema. Nosotros vemos en las escrituras entonces este avance de Dios en cuanto a su plan. Y cuando Jesucristo resucita, Jesucristo cumplió, Jesucristo pagó el precio por el pecado de muchos, como nos dice la escritura. Jesucristo sube a la diestra del Padre y el plan no se detiene ahí, que es lo que nos está indicando Pablo. Pablo nos dice, Cristo ascendió, Cristo triunfó, Cristo exhibió su trofeo, pero no se quedó ahí, el plan continuó y ahora el Espíritu Santo es enviado cargado de dones para la iglesia, con la finalidad de que la iglesia pueda perfeccionarse en la palabra de Dios. Y perfeccionarse en la palabra de Dios es perfeccionarse en Cristo. Y entonces el Espíritu Santo entregó a la iglesia el paquete que enviaron con él, y ese paquete viene cargado, nos dice el apóstol Pablo, con apóstoles, con profetas, con evangelistas, con pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? Bueno, que los santos sean perfeccionados por medio del uso de estas herramientas para la edificación mutua de la iglesia. Y estos ministerios, estas herramientas fueron dados para el desarrollo mismo de la iglesia y de los ministerios de la iglesia. El funcionamiento de la iglesia no es ideado por los pastores, no es ideado por los maestros, no es ideado por los evangelistas, no es ideado por hombres. Es el Señor quien ideó el cómo y el para qué y el por qué de la iglesia. Por eso nosotros no podemos perder de vista que en cada uno de los acontecimientos cotidianos que nosotros pudiéramos enfrentar y pasar y vivir, hay un Señor que va desarrollando en nosotros y alrededor de nosotros un plan progresivo para la gloria de su nombre. ¿Con qué finalidad? Que nosotros podamos parecernos más a Cristo. Y es evidente que una herramienta útil para el Señor sacar de nosotros las malezas es el dolor. El dolor sirve para sedaciarnos. No sé los que son del campo, nosotros los que somos del campo, yo he ido algunas veces, no me diré así. El que es del campo sabe que el arroz, cuando no es en molino, lo sedacean, lo majan para quitarle la cáscara. Se le quedan algunos machos, pero bueno, lo echan en una cuestión, lo sedacean para que la paja salga y solo queden los granos de arroz. El dolor es una herramienta que nos sedacea para que salga la paja de nosotros
y pueda quedar entonces lo que es puro y lo que es verdadero, y nosotros podamos parecernos más a Cristo. Es una herramienta útil, el dolor sirve para eso. Y en el plan progresivo de Dios, el dolor fue contemplado no solo en la vida del creyente, sino también fue contemplado en la vida del Salvador. Fue contemplado el dolor como una herramienta para la gloria de Dios y para mostrar por medio del dolor la gloria del Salvador. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Un cordero que iba a ser sacrificado. Dice Pedro, un cordero como un cordero sin mancha y sin contaminación, haciendo alusión a los padecimientos y al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Antes de la fundación del mundo, ya el cordero había sido inmolado. En la intención de Dios ya estaba que el cordero de Dios iba a ser inmolado por muchos. Entonces, en la vida del Salvador, Dios el Padre había contemplado el dolor. Mire cómo lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del tiempo. En ese plan de Dios, Dios envió a su Hijo a salvar a los pecadores. Los pecadores estaban también, en ello estaba contemplado el dolor con la finalidad de que pueda resaltar la gloria de Dios en ello. Como está contemplado este dolor en Cristo, así el dolor también está contemplado en la vida del creyente. Y esto parecería como una nota discordante, pero no lo es. Hablar de dolor entre nosotros, hablar de dolor entre los seres humanos es complicado porque es una nota o parecería una nota discordante. Hablar de dolor cuando usted sabe, en el caso de los hombres, nosotros los hombres, nos duele un dedo y no nos podemos levantar porque entendemos que no podremos ya ni siquiera llegar al día siguiente porque nos estamos literalmente muriendo. Corríjanme si no es así los hombres. Por lo menos la mayoría. Vi uno que me hizo así con la cabeza. No, por lo menos la mayoría. Los hombres de por sí no les gusta ir al médico. ¿Verdad que no? Cuando el hombre va al médico es porque, no solo porque lo llevaron, hay que operarlo de emergencia. Lo llevan a intensivo. Yo tengo un amigo que en estos días lo llevaron al médico y me dijeron, lo llevamos al médico, me dijo la esposa. Lo llevamos al médico, lo tengo desde la madrugada en intensivo. Pero ¿y cómo así? Pero estaba bien ayer. O sea, al hombre tú lo llevas y es rápido que hay que darle porque es que se descuida en torno a eso. La mujer no. La mujer es más precavida. Si la mujer se imagina que el mes que viene le puede doler la cabeza, mañana es una cita en el médico para evitar eso. La mujer es más precavida. Díganme si no es así. Las mujeres siempre tienen un grupo de pastillas en la cartera. Porque las mujeres siempre son precavidas y se beben lo que tienen que beberse y lo que no también. Pero en el caso de los hombres no es así. En el caso de las mujeres podemos decir que son más expresivas y los hombres son más toscos, como usted quiera. Pero esto en cuanto a lo que es la vida cotidiana, esto que yo estoy mencionando. Pero hay momentos donde cada uno de nosotros como creyentes tenemos que enfrentar el dolor de otra manera, de una manera más agresiva a lo que puede ser un dolor de cabeza, a lo que puede ser una gripe, a lo que puede ser una enfermedad cualquiera. Tenemos que enfrentar el dolor más agresivo y hay un dolor emocional que todavía es peor. Llegan las enfermedades, las situaciones se tornan contrarias,
Buscamos salida a las crisis y no la encontramos. Y muchas veces pensamos, o en algunos momentos pensamos, que el Señor nos ha olvidado y no es así, porque nosotros estamos dentro del plan maravilloso de nuestro Salvador. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconia y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, oigan lo que yo le iba a decir, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y si yo le pregunto, ¿estaba contemplado o no estaba contemplado el dolor en la vida del creyente? Claro que sí. Habrá muchas tribulaciones, muchas tormentas, muchas crisis en el trayecto, pero las aflicciones del tiempo presente, nos dice las Escrituras, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A pesar de todo cuanto nosotros podamos enfrentar, a pesar de todo cuanto podamos sufrir, lo que nos espera es glorioso, lo que nos espera es extraordinario, lo que nos espera es maravilloso, porque nos espera una eternidad con el Salvador. Vamos a padecer, sí. Vamos a llorar, sí. Nos vamos a quebrantar, sí, pero un día el Señor va a secar las lágrimas de nuestros ojos, y las Escrituras nos dice que Él va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos. O sea, nosotros, a pesar de nosotros, tenemos una esperanza gloriosa en nuestro Salvador. Estaremos con el Señor y allí no habrá llanto ni habrá dolor. Por el contrario, nos deleitaremos eternamente con nuestro Salvador. La eternidad no será suficiente para nosotros deleitarnos con nuestro Salvador. Y Pablo nos dice que estos ministerios, aquí en el capítulo 4, fueron dados a la iglesia para que la iglesia esté equipada para su perfeccionamiento. Y Pablo está hablando del perfeccionamiento, y Pablo está mirando más allá de lo material, y Pablo está mirando por encima de lo terrenal. El evangelista predica, las almas se convierten y se establece entonces una iglesia local que es dirigida y es administrada por un pastor maestro que la va a equipar con las Escrituras. Equipar. Y las Escrituras están para equiparnos. Una vez a mí me invitaron a un campamento y me mandaron una lista de todas las cosas que yo tenía que llevar. Nunca en mi vida yo había ido a un campamento. Yo no sabía qué iba. Y dentro de todas las cosas que me dijeron en la lista que llevara, algunas cosas yo las omití. Dentro de la lista y de las cosas que yo omití, fue un mosquitero. Yo no sabía que ellos iban a acampar debajo de una carpa. Ahí cada quien iba a abrir su mosquitero y se iba a entrar ahí ya para la hora de dormir. No tengo que decirle la cantidad de mosquitos que podía haber en esa zona cerca de un río. Yo no sé por qué cerca de los ríos hay tantos mosquitos. Yo no entiendo por qué, pero hay muchísimos mosquitos. Maye, que son unos mosquitos diabólicos, literalmente. Usted le da y lo mata y usted cree que se mató y él se sacude, se para y vuelve y lo pica. ¿Y cómo es esto? Señores, la idea era poner el mosquitero debajo de la carpa para que no saliéramos asados. Bueno, yo le cuento, como ya le dije, no llevé el mosquitero.
Y la primera noche, me dice uno de los que estaban ahí, me dice, pero usted no trajo el mosquitero. Usted no va a poder dormir. Ah, ¿qué es lo que yo no voy a poder dormir? Venga, acuéstese conmigo. Digo, el calor de hombre en polla. Yo no me voy a acostar con, pero ven acá. Yo soy un hombre. La historia fue otra. ¿Cómo yo voy a decir que no voy a dormir por un mosquitero? Yo lo que necesito son los dos ojos para cerrarlo y dormir. Y le dije, ustedes sí son mijimiji, un grupo de mosquiteros. ¿Qué mijimiji son? Bueno, yo me pasé la noche dándome galletas, dándome golpes. No podía dormir. Cuando yo como que iba a coger el sueño, escuchaba en el oído, ¡uy! Y la galleta piplón. Loco por llamar que me invitó, al que me invitó a dormir con él. La vergüenza no me dejaba. No pude, literalmente no pude conciliar el sueño. Yo creo que desde ahí para acá es que yo tengo problemas con el sueño, que no he podido conciliar el sueño más. Como a las 4 de la mañana me llené de valor y le dije al que estaba al lado, para, ayúdame, dame un lado. Pero ya yo tenía la piel como un guayo, más de 200 picadas de mosquito. Y tuve que decir a los organizadores, miren, pónganme a mí de primero a la exposición porque yo me voy, yo no aguanto esto. Y me dijo el organizador, pero yo te mandé un listado de todo lo que tú necesitabas. ¿Qué pasó? Digo, se han visto casos y este es uno de ellos. Cuando nosotros no llevamos todo lo que necesitamos, en este caso, tenemos dificultades. Yo sabía de campamento, para yo estar omitiendo cosas. Y ese fue el resultado. Eso nos pasa en la iglesia. Los pastores le dan a los creyentes todo lo que necesitan, y todo lo que los creyentes necesitan es el consejo de Dios, aplicar toda la escritura a sus vidas, y eso es suficiente para ellos poder vivir vidas íntegras y que agraden a Dios en este mundo perverso y pecaminoso. Para yo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, yo necesito todo el consejo, yo necesito todas las herramientas que están aquí en las Sagradas Escrituras. Y el pastor es quien suministra los recursos espirituales para que los creyentes puedan adquirir estas herramientas y puedan practicarla y puedan llegar entonces a la semejanza de Cristo por medio de la obediencia. Por eso dice nuestro texto, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La finalidad es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos por medio de darle todas las herramientas que necesitan los santos para poder hacer uso de ellas en cada momento de la vida y luego salir victoriosos. Y que no tengan que salir llenos de picadas de mosquitos como yo. La palabra aquí perfeccionar lo que significa es restaurar como al principio. El Señor nos ha dado herramientas para que los santos puedan ser perfeccionados en su vida espiritual. Y voy a mencionar algunas herramientas que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado la escritura. Segunda carta a Timoteo capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia expone la mente de Dios, sus pensamientos, y aplicar las escrituras es sabio y es vida. Nosotros debemos aprender las doctrinas bíblicas porque es la doctrina bíblica la que nos fortalece. Nosotros somos fortalecidos, pero también somos perfeccionados por medio de las escrituras.
Por eso nosotros debemos hacer un estudio, o deberíamos hacer un estudio serio y responsable de las Escrituras, porque de ella depende nuestra perfección y de ella depende nuestro crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual separado de las Escrituras, como tampoco hay avivamiento espiritual separado de un volver a las Escrituras. Es las Escrituras el centro primero para estas cosas. Y nosotros podemos decir entonces que lo más importante en la vida del creyente es las Escrituras, conocer la Escritura, rumiar la Escritura, masticar la Escritura, escarbar la Escritura, escudriñar las Escrituras. Es lo más importante, o debería ser lo más importante en la vida del creyente. Entonces vimos la Escritura. Número 2, la segunda herramienta que nos ha dado es la oración. El creyente está llamado a orar de manera incesante. Orar y orar. ¿Y por qué no podemos invertirlo y decir la oración primero? No, porque la Escritura nos lleva a orar. Si tú tuvieras que escoger y te pones a escoger entre la Escritura y la oración, quédate con la Escritura, porque la Escritura te va a llevar a la oración. La oración es una muestra de nuestra dependencia. Cuando nosotros oramos, nosotros no lo deberíamos hacer para querer obligar al Señor a hacer lo que nosotros queremos. Deberíamos orar para nosotros entender cuál es la voluntad de Dios en eso que nosotros estamos pidiendo, y para nosotros aceptar la voluntad de Dios en lo que Él haga en torno a la necesidad que yo tengo. La oración es una disciplina, y es una disciplina que nos lleva a hablar, a escuchar y a meditar en Dios. Orar es ir a Dios a través de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. Dice Michael Galeano de la oración, cito: la oración forma parte del diseño de Dios para conocerlo y recibir las misericordias compradas por Cristo. Fin de la cita. La oración entonces es un negarse. Yo me niego para yo depender por completo de mi Salvador. Y a través de la oración yo muestro mi dependencia de Cristo. Y nosotros debemos orar al Padre, y debemos orar al Padre en el nombre del Hijo. Absolutamente todo lo que nosotros hagamos, sea de hecho o de palabra, dice la Escritura, debemos hacerlo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Por eso es que cuando a veces hay gente que va, hermano, digo gente, ¿verdad? Hermanos, que van a leer la Escritura y dicen, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, es en el nombre de Jesús. La Biblia lo que nos dice que debemos hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué es? El bautismo. En el contexto del bautismo nos dice, y el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora nos dice la Escritura que todo lo que nosotros vayamos a hacer, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a decir, Padre, mira esto. Ayúdalo, que le crezca cabello. Y entonces, en el nombre de Jesús al final. Porque estamos pidiendo al Padre en el nombre de Jesús. Cuando usted lee la Biblia, reitero eso, debe hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Número 3, como tercera herramienta, están las pruebas. Y ya aquí como que cambia de tonalidad la cosa. Están las pruebas. Y Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 4 nos dice, hermanos míos, poned por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La idea es que nos gocemos cuando nosotros estemos en diversas pruebas. Se está dando por sentado, Santiago da por sentado que nosotros tendremos diversas pruebas. ¿Van a llegar las pruebas? Van a llegar las pruebas. ¿Van a avisar las pruebas cuando lleguen? No van a avisar las pruebas cuando lleguen. Llegarán como intrusa. Pero
permitida por el Señor. Porque con cada prueba, nuestro carácter es forjado. Es necesario que nosotros pasemos por dificultades, porque son las dificultades las que nos ayudan a formar nuestro carácter. Y son las dificultades las que muchas veces nos hacen mirar a Dios. Son las dificultades las que muchas veces nos hacen mirar hacia arriba y entender de quién se trata, que se trata del Señor y que no se trata de nosotros. Yo recuerdo que cuando Diana nació, Diana, mi hija más pequeña, nosotros no teníamos absolutamente nada. Yo no tenía un trabajo fijo. De más está decirle que no tenía ahorros. Creo que en esos días tenía una perra que me dio Héctor, que era Diana. Y dentro de las propiedades que tenía, yo tenía un mueble, un televisor, una nevera y Diana. No tenía nada. Braimi fue por emergencia porque tuvo problemas durante todo el embarazo. La dejaron interna por 2 semanas porque estaba complicado. Hubo que ponerle 3 pintas de sangre. Las pintas de sangre no aparecían. Y eso fue toda una odisea. Aparte de todo eso, mi gran preocupación, como dice Pablo decía, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por cada iglesia, lo que se agolpaba sobre mí cada día, ¿cuánto van a cobrar en la clínica al final de diferencia? Después de esas 2 semanas hubo que hacer el parto de emergencia. Y cuando la desembarazaron, que todo fue alegría, habían algunas personas ahí con ella. Yo no pude estar en ese momento porque andábamos en la calle joseando. El que no sabe lo que es josear en la calle buscando cómo resolver y buscar el peso. Cuando yo llego, que ya me dicen que la desembarazaron, porque fue de emergencia, no estaba programado tampoco desembarazarla tan rápido. Yo subí a perinatología, que es el lugar donde ponen a los bebés cuando lo sacan, lo bañan, lo cosen y lo ponen ahí. Y yo subí emocionado, contento. Un viejo después de 4 muchachas, dije que feliz como que era la primera. Pregunté cuál era la mía y me enseñaron una niña con un yeso en una pierna, en una de las piernitas, y me dijeron, esa es. Yo le dije a la joven que estaba ahí, no, tiene que haber un error. Me dieron el nombre de la madre, sí, esa es. Sí, esa es. Y como que se da un parecido, porque los niños míos son inteligentes, las hijas mías. Ellas buscan el lado bonito y como que se quieren parecer a mí todito. Pero yo no podía creer que sí, que era esa. ¿Cómo va a ser? Me desplomé, me senté en unos muebles que había ahí en el área de afuera de perinatología. Y mientras lloraba, yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú me das una niña y permite que le rompan el fémur mientras le están sacando del vientre? Y tenía 1100 preguntas sin contestar. No podía casi ni hablar. Y después de orar un buen rato ahí, como 1 hora y algo, me sacudí, seguía sin entender. Y como todo padre, volví a mirar por el cristal. Y esta vez con el deseo de ser yo quien tuviera el yeso, no la niña. Como todo padre que cuando en la madrugada va y le pone la mano a su niño o a su niña y ve que tiene fiebre y tiene que darle un acetaminofén, uno desea estar en el lugar del niño, como que Dios le cambie el asunto y que el niño esté bien y que sea uno el que esté mal. Y yo decía, bueno, ¿por qué no soy yo? Y miren que yo soy cobarde. Un hombre que le tiene miedo a las inyecciones, imagínense. Pero ustedes saben quién es mi consuelo.
Mi consuelo es un amigo mío que cuando ve la inyección se marea. Ese es mi consuelo. Porque yo sí le tengo miedo, pero yo no me mareo. Literalmente, yo tengo un amigo que cuando lo van a inyectar hay que acotarlo en una camilla. Pero yo no quería decir el nombre, pero él lo dijo. Hay que acostarlo porque si no lo acuestan, yo ni siquiera quiero decirle lo que yo he tenido que ver sufrir a Yanni. Cuando a ese señor hay que inyectarlo, Yanni sufre más que él. Pero bueno, yo tenía 1100 preguntas, un hombre cobarde que quería que le tire miedo a una inyección. Tenía 1100 preguntas, el corazón partido en dos. Aunque yo sabía que el Señor estaba conmigo, que el Señor había sido quien había hecho todo. Aunque yo entendía que el Señor estaba en control, eso no podía calmar el dolor que yo estaba sintiendo. Me saqué las lágrimas y bajé a la habitación. Pero bajé a la habitación a darle fuerza a la madre y a decirle, eso no es nada. El Señor está en control. Dándole fuerza a otro mientras yo estaba, que quien la necesitaba era yo. Yo le dije, ella es pequeña, eso va a pasar rápido. Esto es simplemente una prueba y la vamos a superar. La vamos a superar. Nos dieron el alta médica. Nos fuimos a la casa. Yo no podía ni siquiera cargarla porque yo pensaba que si la cargaba se me iba a desbaratar en la mano. Se me iba a desarmar por pedacitos. Yo no la cargaba. De verdad que no. Que yo soy cobarde. Sí, es cierto. Es verdad. Nos dijeron que había que llevar a la niña mensual a revisarle el fémur. Porque el fémur lo tenía roto desde por aquí arriba. Y alguien nos recomendó ir a pediatría del Darío. Y nos consiguieron una cita y fuimos a la cita. Y ahí, desde esa cita, desde antes de llegar a la cita, yo digo que desde antes de llegar a la cita, el Señor me abrió los ojos para que yo empezara a ver lo que Dios estaba haciendo y yo ni siquiera me había percatado ni me estaba dando cuenta. En medio de todo lo que estaba pasando, el Señor no me había dejado solo. El Señor no me había desamparado porque Dios estuvo ahí siempre supliendo todo lo que nosotros necesitábamos. Nosotros pagamos la clínica y no teníamos dinero y el Señor suplió el dinero. ¿Cómo? Yo todavía ni me lo explico. Y recuerdo que alguien me llamó y me dijo, Daniel, ¿cómo tú estás bien? ¿Todo está bien contigo? Sí. Porque yo sentí del Señor depositarte $1000. Deseando yo que cada rato aparezcan llamadas así. Y no llegan. Pero vimos que Dios siempre estuvo ahí. El Señor suplió todo. Todo. Y nosotros, por estar concentrados solo en una parte del proceso, no pudimos ver que Dios obró para que todas las cosas surjan conforme a su voluntad. Los doctores hicieron una junta médica. Y determinaron, hay que quitarle ese yeso, porque ese yeso lo que le va a hacer roncha en la piel. Ella no necesita eso. Le mandaron a quitar el yeso. Y nos la entregaron y nos dijeron, váyanse y vuelvan en 3 meses, que en 3 meses ya eso va a estar pegado solo. Y nos dijeron, eso se pega solo. Solo tengan cuidado lidiando. No podíamos entender cómo eso era posible. Y en 3 meses volvimos, tiramos la placa y literalmente estaba pegado. ¿Cómo? Yo no me explico. Y uno de los médicos que se reunió en el Darío, en el área de pediatría, fue el mismo médico que en la clínica nos dijo que eso había que ponerle un yeso y había que monitorearlo y había que hacerle lo otro, porque en la clínica él necesitaba ganarse un dinero, pero esto como era un hospital público, aquí no se lo podía ganar y aquí entonces él tenía que hacer las cosas como tenía que hacerlas de forma correcta. En 3 meses tomamos una placa, el hueso pegó y yo puedo decir que como familia ese proceso nos llevó a nosotros a pegarnos al Señor. Esa prueba nos hizo orar más, nos hizo
nos hizo compartir más, nos hizo apegarnos y acercarnos más al Señor, nos hizo recordar nuestra dependencia de cuán simples somos nosotros, de cuán vulnerables somos, y vimos cómo el Señor suplía todo lo que nosotros como familia necesitábamos. Y de vez en cuando el Señor nos visitaba. Nos visitó muchas veces vestido de Héctor, otras veces nos visitó vestido de Juan Francisco, otras veces nos visitó vestido de misioneros, pero nunca nos dejó solos. En medio de todo el proceso, en medio de toda la prueba, nosotros pudimos crecer en la fe como familia. El Señor nos hizo crecer como creyentes, y al final del proceso nosotros podemos decir junto con Job: de oída te habíamos oído, pero ahora es que realmente te conocemos, porque el proceso nos hizo conocerte y nos hizo acercarnos a ti. La prueba en el creyente no son desgracias, son medio de gracia para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros vamos a crecer por medio de las pruebas, vamos a crecer por medio de las dificultades, llegaremos a la perfección por medio de las dificultades, por medio del dolor, por medio de los momentos difíciles, y luego hasta el final, nosotros cuando veamos al final del proceso las cosas que Dios hizo, entonces nos vamos a dar cuenta que las cosas no eran tan terribles como nosotros creíamos en medio del proceso. Y vamos a glorificar el nombre de nuestro Salvador por su misericordia. Y vamos a glorificar el nombre de nuestro Salvador por su providencia. Y vamos a terminar dando honra a su nombre, porque nos vamos a dar cuenta que paso a paso, en medio de los procesos, Él siempre se mantuvo ahí con nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Pablo está diciendo que la esperanza de la resurrección estaba por encima de las tribulaciones. Cuando Pablo veía las tribulaciones y las vicisitudes que él estaba pasando, él entendía que su esperanza en Cristo y lo que él esperaba y la promesa gloriosa del Salvador estaban por encima de la tribulación, estaban por encima del dolor. Aunque se va deteriorando físicamente, el gozo permanece, porque el hombre interior se va renovando de día en día y se goza en la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. El apóstol soportó tribulaciones terribles, tribulaciones dolorosas, que lo hicieron considerar su estado de deterioro. Imagínense él mirándose en el espejo y diciendo: wow, me ha deteriorado esta prueba. Y se refería a eso simplemente como una leve tribulación momentánea, porque él sabía que su estadía en esta tierra era corto. La estadía de nosotros en esta tierra es corto. El tiempo de nosotros en esta tierra está marcado, pero estaremos siempre con nuestro Señor y siempre estaremos con Él, y ese será nuestro tiempo realmente glorioso. Y eso producía en Pablo el gozo necesario, saber que nosotros estaremos siempre con el Señor, saber que el Señor nos sostiene, saber que el Señor nos guía, saber que el Señor es quien nos provee todo cuanto nosotros necesitamos, y en medio de las luchas y de las dificultades, saber que el Señor siempre está ahí con nosotros, que Él ha provisto los medios necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Y aunque parezca que el proceso es muy doloroso,
Nosotros no vamos a morir en medio del proceso. No nos vamos a desmayar en medio del proceso, porque ya Él dijo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No nos vamos a morir en medio de la prueba, porque la victoria del creyente es una victoria que está garantizada. No importa cómo se llama el proceso, Jesucristo venció y al final del día yo soy más que vencedor por medio de Jesucristo, que es mi Salvador. Y la cuarta herramienta es el sufrimiento, que va relacionado con todo ya lo que yo acabo de decir. Una herramienta que nos lleva a la perfección, porque nos hace quitar la mirada de nosotros y nos hace poner la mirada en Cristo, que nos hace enfocar en Cristo. Todo lo que nos lleva a Cristo es bueno, aunque parezca malo, y todo lo que nos aleja de Cristo es malo, aunque parezca bueno. Que el Señor nos ayude a entender que dentro de su plan progresivo, todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, tribulaciones, crisis, pruebas, todo lo que nos sucede, es con un fin. El fin es llevarnos a la perfección, a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos entenderlo y a que podamos aplicar esto a nuestras vidas, y que al final del día entonces nosotros podamos parecernos a Cristo y podamos hacer conforme a la voluntad de Dios. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Dios, a nosotros poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. A vivirla, Dios. A ser creyentes, Señor, que viven conforme a tu palabra, Dios. Perdona nuestros pecados, Dios. Perdónanos, Señor, si en medio de alguna situación difícil hemos dudado de tu socorro, si en medio de alguna situación difícil hemos dudado, Señor, de que tú estás ahí con nosotros proveyendo lo que necesitamos. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos a ver a Cristo en cada situación de la vida. Ayúdanos a ver a Cristo en cada una de las situaciones que podamos enfrentar. Y que el nombre de Cristo sea exaltado por nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.